Hace un par de días tuve pues, no sé si decirlo casualidad, pero conocí a una persona que él es reportero de la nota policíaca de una televisora muy conocida, y estaba platicando con él, una plática muy interesante, y me contaba de situaciones que ha vivido, y pues, imagínese, más de 20 años cubriendo una nota policíaca y tantas anécdotas que él contaba, y me llamó mucho la atención que decía que hay un punto estratégico donde se juntan las diferentes corporaciones, la policía, la Cruz Roja, bomberos, y es un punto estratégico en la ciudad donde de ahí llegan las llamadas de emergencia y salen, y pues ahí también están los reporteros para irse atrás de ellos, ¿verdad? Y me puse a pensar cómo las cosas cambian de un día para otro. Para bien o para mal, nadie estamos exentos de que nuestra vida cambie, de que vengan situaciones a lo mejor no tan dramáticas, ¿verdad? Como algo que requiera una corporación policíaca o emergencias médicas, pero sí puede haber situaciones en nuestra vida que vienen a cambiar ese status quo, que llegan a poder desestabilizar, a cambiarnos la dirección y nos interrumpen, y estas situaciones prueban nuestra fe. Y vamos a leer el día de hoy la carta del apóstol Santiago, y vamos a ver de los versículos 1 al 12, y vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de estas pruebas. Acompáñenme a leer Santiago capítulo 1, versículos 1 al 12. Voy a comenzar a leer. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae, y también su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú siempre nos hablas y tu palabra no vuelve vacía, Señor. Por eso oramos para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que pueda ser expuesta de una manera genuina, Señor, y que al final, cuando todo se haya dicho y hecho, solamente tú te lleves toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Santiago es una carta muy directa. Ay, discúlpeme, adolescentes, con razón veía a Claudia aquí parado y dije, no, ¿te quieres tirar o algo? Los adolescentes, por favor, pasen a sus clases. Discúlpeme. Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar desde el comienzo. Santiago es una carta muy directa. Para darle un poquito de contexto, la carta la escribió el apóstol Santiago. El apóstol Santiago fue
el medio hermano del Señor Jesús y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Y esta carta la escribió a judíos que habían sido dispersados en diversas ciudades a causa de la persecución. Se dice que pudo haber sido a causa de la persecución cuando mataron a Esteban, pero el consenso dice que fue por la persecución de Herodes Agripa. Entonces, Santiago se identifica y usted puede ver que comienza bien directo. Santiago no dice, hermanos, los extraño, ¿cómo han estado? No, él dice, les habla Santiago, les escribo a las 12 tribus y empieza diciendo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Santiago, su carta es así, es muy directa y se enfoca mayormente en el comportamiento del cristiano. Y Santiago nos confronta mucho con nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. Y quiero que notemos de estos versos que acabamos de leer, en el versículo 2, quiero que notemos dos palabras. La primera palabra que quiero que notemos es la palabra pruebas. La palabra pruebas. Me llama la atención que en diversas ocasiones la palabra de Dios da por sentado que vamos a tener pruebas. Note que el versículo dice, cuando pasen por pruebas. No dice, si alguna vez pasas por una prueba. No, ya te lo está afirmando, cuando pases por una prueba. Si tú en la mañana te levantas y le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Saliendo del trabajo voy a pasar al súper porque voy a comprar X cosa. Por ahí de mediodía te hablan o te mandan un mensaje a tu esposa y te dice, cuando vayas al súper puedes traer también esto. O sea, ya es algo que está sentado, cuando va a pasar, ¿verdad? Y hermana, si quiere que su esposo vaya al súper, dígale, quiero que vayas al súper. No le diga, ¿no has pensado en ir al súper? Eso no lo entendemos. Vamos a decirle, no lo había pensado, pero eso es otra historia, ¿verdad? El Señor mismo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Es algo asegurado, pero también dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Tal vez tú ya lo hayas notado, ¿verdad? Pero la vida cristiana no es color de rosa. No vivimos en castillos de algodón en las nubes. Vivimos en un mundo caído, donde experimentamos las aflicciones de un mundo caído. En algunas ocasiones, algunos maestros podían decir, los que se acuerdan que estaban en la universidad o algo, decía, si usted me presenta este trabajo, va a estar exento del examen. O sea, no vas a presentar el examen. Pues la vida cristiana, amados, no es un pase para estar exento de las pruebas. Vas a pasar por la prueba, pero la diferencia es que el Señor estará contigo a través de esas pruebas. Cuando pases por las pruebas. La segunda palabra que quiero que notemos es la palabra diversas. No solamente el apóstol da por sentado que habrá pruebas, sino que dice que serán diversas. Esta palabra hace referencia a la variedad de pruebas, como si fuera una variedad de colores. No habla de cantidad, no dice que es 1, 2, 3, sino que son diferentes tipos de pruebas. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como cualquier tipo de problemas. Y es curioso que Santiago no aborda directamente los problemas, como que los deja abiertos, cuando les pasen cualquier tipo de problemas. Y yo creo que nos podemos identificar, porque todos experimentamos todo tipo de problemas. Puede ser pruebas del tipo relacionales, en la familia, con amigos, hermanos, aún hermanos en Cristo, podemos enfrentar situaciones. Pueden ser pruebas de salud. Estaba hablando
ayer con una persona y me estaba contando que hace unos meses tuvo influenza, y a causa de la influenza, por toda la segregación de la nariz, se desgarró una parte por dentro de la nariz y empezó a sangrar mucho, y era tanta la sangre que empezó a tener anemia, se empezó a poner pálido, se lo tuvieron que llevar al hospital, le tuvieron que hacer un procedimiento, y ahorita ya está bien, gracias a Dios, pero de un momento a otro, ¿verdad? No, pues me dio una gripa y de un momento a otro ya estás en el hospital con anemia, ¿verdad? Estamos orando por nuestro pastor Roger, ¿verdad? Que está también en problemas de salud. Nadie estamos exentos. Podemos tener problemas en el trabajo, ya sea porque algo salga mal, alguna situación con una persona en el trabajo, o tal vez te quedas sin trabajo. Pueden ser problemas económicos, pruebas en el matrimonio. Mire, el apóstol Santiago y la Biblia dice, vas a tener aflicción, es singular, ¿verdad? Tú vas a tener aflicción, todos vamos a tener aflicción. Si se juntan dos personas en el matrimonio, pues también van a tener aflicción, es más, va a ser más porque es la aflicción de dos juntos, ¿verdad? Y luego vienen los hijos, más situaciones. Y quiero preguntarte cuál es ese tipo de prueba diversa que hoy te está desgastando. Diversos tipos de prueba. Pero la palabra nos enseña que en todas las pruebas hay un propósito. Hay un propósito. Y dice, cuando estén en toda clase de pruebas, considérenlo para alegrarse. Ahora, ¿la Biblia nos está diciendo que nos convirtamos en masoquistas? ¿Que nos guste el dolor? No. Porque la Biblia nos está diciendo que no nos alegremos por el dolor del sufrimiento, pero por el resultado que va a producir esa prueba. Dice que el resultado es la paciencia. Una mejor manera de traducirlo es constancia, perseverancia, porque cuando una fe, hermanos, que solamente nos sirve cuando el día está soleado y están los pajaritos cantando y todo es bonito, si la fe que sirve nada más para esos días, pues no sirve para mucho. Pero la fe que te hace atravesar la tormenta, que te hace atravesar los días de prueba, esa es la fe que queremos. Y no hay manera de que nuestra fe se fortalezca, sino a través de las pruebas. Si usted quiere hacer un pastel, yo nunca he sido bueno haciendo postres, pero usted puede tener los mejores ingredientes, tener el mejor horno, los mejores utensilios. Cuando usted termine de armar la mezcla y lo ponga en el horno, no hay manera de que usted se brinque el proceso de cocción. Se tarda lo que se va a tardar. Así es nuestra fe. No nos podemos brincar esos procesos. Tenemos que pasar a través de ellos. Pero una persona que persevera a través de la prueba es una persona madura, que se completa, dice la palabra, que no le hace falta nada. Y definitivamente una persona que tiene esta madurez se convierte en una bendición para los que están al lado o alrededor suyo. Se convierte en una persona que cuando tienes alguna prueba, tú estás pasando, te puedes acercar por una palabra de ánimo, ¿verdad? Porque a veces te acercas con alguien y le cuentas una prueba y sabes que estoy batallando con esto, ¿verdad? Fíjate, yo estoy batallando más. Y fíjese, si yo te contara y terminas tú ayudándolo a él, ¿verdad? Pero una persona que su fe es probada, que persevera en medio de la prueba, dice que es una persona completa, cabal, sin que le falte cosa alguna. Y Santiago nos hace entre líneas esas preguntas de reflexión. ¿Tienes una fe solamente que te alcanza para el clima bonito?
¿O tu fe también te alcanza para la tormenta? Si no puedes decir amén, diga ouch. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la prueba? Pareciera que Santiago está cambiando de tema totalmente, ¿verdad? Ahora, ya hablé de la prueba, ahora vamos a hablar de la sabiduría. Pero yo creo que muchas veces este versículo lo hemos utilizado para tomar decisiones, o para un examen, o para saber cómo hacerle en el trabajo. Y qué bueno, necesitamos pedirle a Dios por sabiduría. Necesitamos que Dios nos ayude a poder tomar buenas decisiones, pero no quiero que lo saquemos del contexto. Esta palabra está hablando de diversas pruebas. Y es que, amados, cuando estamos metidos en situaciones difíciles, donde la prueba nos acorrala, nos arrincona, donde tal vez hay dolor, hay confusión, nuestra tendencia natural es tratar de resolver en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia fuerza. O peor aún, con la sabiduría del mundo. Por eso dice Santiago, si estás en prueba y necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Hace como unos 15 años, más, no recuerdo, en un trabajo donde yo estaba en el comedor, estaba comiendo solo, y estaban unas compañeras, pues una mesa larga, y estaban ahí platicando, no sé si ya he contado esta historia, y estaba comiendo y escuché que una de ellas estaba diciendo que tenía problemas en su matrimonio, y yo dije, eso es interesante, porque, no es cierto. Como me decía un hermano, no me gusta el chisme, pero me entretiene. No es cierto. Estaban hablando y era un lugar solo, éramos 4 personas, yo y las 3 compañeras que estaban ahí. Y lo que recuerdo de esa conversación es que decía, es que cuando nos peleamos, él me amenaza. Él me dice, me voy a ir a casa de mi mamá. Y una de ellas le contesta, déjalo que se vaya. Es más, tú dile, lárgate. Porque, amiga, perro que ladra no muerde. Yo no sé si ese fue el mejor consejo que pudo haber recibido, lo dudo mucho. Pero ella tenía un problema y estaba acudiendo a la sabiduría del mundo. Y aunque me vea así, hermano, yo sé que ustedes a veces y yo también estamos pasando por una prueba y la queremos solucionar con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, buscando quien nos pueda ayudar. Por eso, amados, si estás pasando por un problema, hay problemas de verdad, hermanos, que no sabes cómo vas a salir de eso. ¿Cuántos han tenido un problema de esos? No tengo idea de cómo voy a salir, y cuando te sientas acorralado y quieras tomar decisiones, estás en riesgo de tomar decisiones incorrectas, estás siendo tentado a salir por una salida que no te conviene, pero crees que es la mejor. Yo te digo, haz una pausa, ponte de rodillas y clama a Dios por sabiduría. Porque fíjese cómo dice Santiago. Santiago nos abre el corazón de Dios y dice que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Que pidamos con fe, con fervor, como si esa fuera tu única esperanza, porque realmente lo es. Y cuando el Señor ve ese corazón en ti, cuando te ve clamando como un niño le levanta los brazos a su padre,
el Señor no dice, no contesta con reproche. El Señor no te dice, te dije, ¿verdad? Pero querías ir allá. Pero le querías preguntar a aquel. Pues no, ahora hazle como quieras. No. Dice que el Señor da con abundancia y sin reproche. Dice que da abundante, no te va a dar sabiduría nada más de panzazo, ¿verdad? Para salir de la prueba, dice que va a dar sabiduría abundante, que te va a dar una visión clara de las cosas. ¿Cuántos quieren tener una visión clara? Yo quiero decir, Señor, ayúdame a ver las cosas con claridad. Y esa sabiduría, fíjese, me hace pensar en Daniel y sus amigos. Estaban en esa prueba tan difícil, los habían sacado de sus casas, los habían llevado como esclavos, los estaban obligando a comer comida que no podían comer por su tradición, y en medio de esa prueba ellos se mantuvieron fieles, clamaron a Dios, y dice que al final fueron hallados 10 veces más sabios que todos los demás. ¡Wow! Y lo mejor es que esa sabiduría, dice la palabra, fíjese ahí en el versículo 5, dice que el cual da a todos. Esa sabiduría no es exclusiva de los ministros, esa sabiduría no es exclusiva de gente estudiada, porque la sabiduría no es conocimiento, no es información. La sabiduría es poder aplicar a la vida diaria lo que conocemos, lo que sabemos. Es la sabiduría que Dios pone en nuestras vidas a través de una relación con Jesucristo. Y dice que es para todos, y no está hablando de todos universalmente, sino esta carta está dirigida a los cristianos dispersos. Es para todos aquellos que han decidido seguir al Señor Jesucristo. Toda la sabiduría de Dios está disponible para nosotros. Y para que le quede más claro, vamos a leer Isaías 11. Isaías 11, para que vea que esa sabiduría es parte del carácter de Cristo y parte de lo que el Señor nos imparte a través de una relación con Él por su Espíritu Santo. Vamos a leer Isaías 11 del 1 al 3. Isaías 11 del 1 al 3. Dice, está hablando de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de la línea de David, está hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Y dice, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¡Wow! Ese es el espíritu que Dios nos transmite a través de una relación con Él, a través del Espíritu Santo. Consejo, sabiduría, inteligencia, poder, temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. ¡Wow! ¿Qué te impide estarte acercando a Dios hoy? Esa sabiduría está disponible si tú clamas a Él, si tú la pides. Pero pareciera, si seguimos leyendo la carta, pareciera que hubiera como una condición, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 6. Dice, regresamos a Santiago 1. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pareciera que hay una condición que debemos de pedir con fe, no dudando. Dice, porque el que duda no se le va a conceder. Y yo creo que este pasaje, amados,
se ha malinterpretado en muchas ocasiones, tomándolo como si fuera 100% fe y 0% duda. Es decir, como si tú te acercaras al Señor y le dijeras: Señor, necesito sabiduría, y el Señor saca un dispositivo, ¿verdad? Tiene ahí el santómetro y también tiene el fenómetro para medir tu fe. Y te acercas a Dios y Dios te conecta el fenómetro y empieza a marcar, ¿verdad? 99.9 de fe, 0.1 de duda. Ni modo. ¿Tienes duda? Ni modo, no te ayudo. Ni modo. Ahí para la otra, cuando vengas y te marque 100, ahí te voy a dar. Pero el Señor no es así, amados. No te va a decir: hombre de poca fe, lárgate. Lárgate con tu 99.9% de fe. No, amados. Hubo un hombre que se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. El Señor le ayudó. Gedeón, ¿qué me dicen de Gedeón? Dudando, ¿verdad? Señor, si el vellón está seco y todo lo demás está mojado, ahí voy a saber que tú me vas a ayudar. Y el Señor lo hace. Dice: bueno, perdóname, pero mejor que sea al revés. Y el Señor le ayudó. Una vez, amados, vamos a ver este pasaje en su contexto. Está hablando de pruebas y está hablando de un hombre de doble ánimo que tiene su lealtad dividida. Esta es una persona que dice: yo voy a ir a la iglesia, yo voy a pedirle sabiduría a Dios, pero como quiera yo ya tengo un plan. Si no me gusta lo que Dios me dice, pues yo me voy a ir por mi plan. O en otras palabras, la sabiduría de Dios no es suficiente, yo tengo que buscarle por otro lado. Quiero que Dios bendiga mis planes, no me importan los planes de Él, no me importa su solución, yo solamente quiero que bendiga la mía. Esa persona es una persona inconstante, es una persona que tiene su lealtad dividida, es una persona que está dudando de la sabiduría de Dios, que no está convencido que la sabiduría de Dios es suficiente para sacarlo adelante. Esa persona, entonces sí, no piense que va a recibir la sabiduría de Dios porque no la quiere. Ouch. Hace años estaba discipulando a un muchacho y siempre en las peticiones, ¿qué petición? Estábamos en una célula y cuando le tocaba a él decir la petición, todos decían en coro, porque ya sabían lo que iba a pedir, todos decían sabiduría. Siempre pedía sabiduría, sabiduría, sabiduría. Pero él era una persona muy de doble ánimo. Recuerdo que un día le marqué y me contesta, yo creo que confundió mi número y empieza a hablar con un tono que yo nunca le había escuchado, con un montón de groserías. Y luego yo dije: se me hace que se equivocó porque él nunca me ha hablado así, ¿verdad? Y le digo: oye, soy Javi. Javi, discúlpame, te confundí. ¿Cómo estás, hermano? Él vivía una doble vida y era muy, muy bueno en su trabajo, un ingeniero muy preparado, pero su vida personal llena de malas decisiones, un desastre. Porque él decía que quería sabiduría, pero él operaba en su propia sabiduría. Qué importante, hermano, es poder clamar por la sabiduría que viene de Dios en medio del problema y estar dispuestos a corregir nuestros propios pensamientos. Si el Señor te dice: es por ahí, pues es por ahí. Contaba un muchacho esta semana que entró a una junta donde lo pusieron como líder de un proyecto y su jefe entró a la junta y antes de entrar a la junta le dijo: te voy a dar un consejo. Para que te respeten, tienes que entrar y tienes que destruirlos. Dales con el mazo, que sepan que tú eres el jefe, que sepan que yo te puse como el líder, destrúyelos. Y este muchacho entró y no le hizo caso a su jefe. Él tuvo temor de Dios, les habló como se les habla a cualquiera, y terminando la junta le habló a su jefe, le dijo: oye, ven, quiero hablar contigo. Es que ¿sabes qué? Es que te falta malicia,
estás medio verde, te falta malicia. Fíjese, le contestó a su jefe, era un directivo de esa empresa. Le dijo, no me falta malicia, lo que falta es que a ti te falta Jesús. Y para no hacerle cuento largo, este jefe empezó a buscar del Señor a causa de que esta persona prefirió la sabiduría de Dios. Y en medio de esta circunstancia que estás viviendo, quiero preguntarte, ¿eres de los que realmente oran pidiendo la bendición de Dios? ¿Realmente quieres esa sabiduría que te puede decir cosas que a lo mejor no te gustan, pero esa sabiduría que ciertamente es lo mejor, es la que está por los cielos? El apóstol Pablo decía, cuán grandeza de la sabiduría de Dios, cuán insondables tus caminos. El Señor dice, mis caminos, mis pensamientos son más altos que los tuyos, date cuenta. Salte a la calle, miras el cielo y así como ves la estrella más lejos que puedas ver, así mis pensamientos son más altos que los tuyos. Te conviene la sabiduría de Dios. No te apoyes en tus propias fuerzas y no te sientas culpable si tienes dudas, porque dudas todos tenemos. La vida, la fe va creciendo, es una progresión. Acércate al Señor, dile, Señor, pues sí tengo esa duda, pero ayúdame incredulidad, pero yo creo que tu sabiduría me puede sacar adelante y estoy dispuesto a tomar los pasos necesarios. Porque cuando tú vives en esa humildad, reconoces que necesitas al Señor en la prueba que estés viviendo, clamas por esa sabiduría, estás dispuesto a hacer y a obedecer, confiando sin dudar en la sabiduría de Dios, entonces eres otorgado con esa sabiduría y vas a poder entender qué decisiones debes de tomar. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que la situación que estás enfrentando es una situación fácil, que estás exagerando. Hay situaciones muy duras, yo sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones difíciles, de su familia, situaciones de salud, situaciones económicas. Eso es un hecho. Pero lo que sí te quiero decir es que la palabra te está diciendo que esta prueba no está aquí para destruirte. La prueba no está para destruirte. La prueba si tú te dejas, la prueba va a ser un carácter probado, un carácter entero, una fe que persevera en las tormentas, una fe que va a ser capaz de ayudar a otros. Y si tú estás en ese proceso, por eso dice el apóstol Pablo, alégrate, porque esa prueba va a producir algo precioso en tu vida. Y fíjese el último pasaje, con esto terminamos. Versículo 12. Bienaventurado el varón o la mujer, si le quiere poner, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Feliz, bendecido aquel que pasa por la prueba. Hay un premio que Dios ha prometido, hermano, y dice que a los que le aman. ¿Sabe por qué dice que a los que le aman? Porque si usted viene, escucha la palabra de Dios con alegría, quiere seguir al Señor, y viene una prueba y usted no ama a Dios, solamente ama las cosas que Dios le pueda dar, cuando viene la prueba usted va a salir corriendo. Pero si usted ama al Señor realmente, usted va a perseverar en la prueba, usted va a buscar su sabiduría, usted va a pasar, su carácter va a ser probada, su fe, que dice que es más preciosa que el oro, va a ser limpiada, y entonces el Señor va a tener un galardón para su vida. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé qué situación puede estar probando tu vida, puede ser una situación reciente, una situación de meses, quizá de años. Pero hoy podemos confiar
en que esa prueba no está aquí para destruir. Está para darnos un corazón completo, probado.